gmail.com. Pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores. Verdad, justicia y libertad. Bienvenidos, esto es La Lupa Semanal. Yo soy Paco Vendala y es un programa que realizamos en coordinación con SND Editores, a quien desde luego damos como siempre nuestras más sinceras gracias por permitirnos dirigirnos a todos ustedes, a sus seguidores como a los nuestros. Es una lupa semanal, por lo tanto esta vez es la semana del 7 al 13 de octubre y vamos a ver lo que nos ha traído esta semana. Sin duda muy importante, yo creo que es una semana grande para España. Aquí tenemos el primer asunto que vamos a tratar. Es el 7 y es el 12 de octubre. Repito, la semana grande para España. ¿Por qué? Porque es la semana de la hispanidad. Bueno, yo creo que todas las semanas de todo el año deben o deberían ser o son las semanas, los días, los años de la hispanidad, porque la hispanidad es algo tan importante, algo tan grande, tan único, no solamente en la historia de España, sino sobre todo en la del mundo, en la de la humanidad, que habría que estar festejándola pues todos los días. Pero se concentra en 2 días especialmente. Uno, ahí lo tenemos, el 12 de octubre. El 12 de octubre, el descubrimiento ¿de qué? De América, de un continente entero, de algo que se desconocía por completo, que nadie podía nunca imaginarse que existiera. Todo un continente, todo un nuevo mundo, todo una nueva humanidad, ¿por qué no decirlo así? El descubrimiento y con él el posterior, el que conquista. Sí, porque fue también necesario, lógicamente. Aquellos navegaban, vivían en la barbarie más absoluta. Después, la civilización que llevamos y con ella la evangelización y nuestra cultura y nuestro idioma y nuestra forma de ser en sus virtudes máximas, prácticamente inigualables y también a veces en sus defectos, lógicamente. Pero ahí está, el 12 de octubre de 1492, los españoles, España descubre lo que nadie se pudo jamás imaginar que existía. Y aquello fue un tremendo, un shock. Al principio no se dieron cuenta, lógicamente, poco a poco sí. El descubrimiento. Y fue España. Tenía que ser España, creo yo, porque era la única nación que reunía las virtudes necesarias para hecho tan importante, tan único y tan impactante. ¿Qué hubiera sido de América si quien la descubrió hubieran sido, por ejemplo, los anglosajones, los ingleses? Pues ya sabemos lo que ocurrió en la parte de América del Norte a la que arribaron. No quedó títere con cabeza, porque los ingleses, fueron siempre a rapiñar. Después su imperio fue un imperio de rapiña. El nuestro no. España, hay que recordar algunas cosas básicas. Nunca tuvo colonias. España hizo de América España, porque desde el primer instante, por aquella gentileza, por aquella humanidad, por aquella catolicidad de Isabel la Católica y de Fernando, su esposo, todos aquellos pasaron a ser ciudadanos españoles. Y toda América no fueron colonias jamás, sino España, virreinatos. Es decir,
en el mismo nivel que los de la península, porque aquellos eran españoles y aquellas tierras se hicieron España. Después vino también Filipinas, pero aquí estamos en el 12 de octubre. España se hizo grande, como nadie lo ha sido nunca, como no se podía ni imaginar. Pero no solo se hizo grande por ese evento, por ese descubrimiento, por ese tropezar con un nuevo mundo, sino se hizo grande porque después España lo hizo muy bien. Es impresionante pensar, cada vez que se lee sobre aquel tema, sobre nuestra conquista, sobre nuestra civilización allí y nuestra evangelización, uno no da crédito. Es imposible, muchas veces, por mucho esfuerzo que se realiza, ponernos en la piel de aquellos que, partiendo de la península, navegaban durante meses en unas naves, unos barcos que no eran nada, pasando tremendas penalidades, y arribaban a un mundo nuevo, desconocido por completo, que sorprendía en todo, en su naturaleza, en su orografía y en los hombres, en las personas que lo habitaban. Es imposible ponerse en la piel de aquellos, pero ellos sí fueron capaces de ponerse y de hacerlo. Los españoles se extendieron, no se conformaron con las costas, como después harían ingleses, portugueses. No. Nosotros penetramos hacia el interior, echando valor, audacia, sacrificio y asumiendo todo, lo bueno y lo malo. Y fuimos capaces de convertir aquello en lo que después fue con nosotros. Y en buena medida dejó de ser cuando se secesionaron, porque aquello no fueron independencias, es otro concepto que hay que tener muy claro. Cuando llegó nuestra decadencia, por mor de muchas cosas. El 12 de octubre es una fecha inigualable. Es un regalo de la Divina Providencia a España. Y tenía que ser España porque solo España tenía las condiciones, las características y las virtudes necesarias para tan gran evento. Por eso fue España. Y la Divina Providencia supo a quién elegir, a quién sostener y a quién animar. Es algo que se nos envidia, es algo que después estamos pagando, porque todos quieren mancillar el gran honor, el gran privilegio y las grandes virtudes que derrochamos allí. El 12 de octubre es algo impresionante. Y otra fecha, el 7 de octubre, Lepanto, otra gracia de la Divina Providencia, esta vez directamente por la intercesión de nuestra Santísima Madre, como así lo acreditó el Papa San Pío V. Aquella batalla, Lepanto, algo también irrepetible, la mayor batalla de todas las que ha dado la humanidad, porque además en ella la humanidad, la civilización, la cristiandad se lo jugó todo. Y allí estuvo España, España sola, porque Francia había traicionado. Francia, como siempre, y después otras veces también. Allí estuvo España. Y yo siempre me acuerdo de aquel personaje que todavía no había alcanzado fama, aquel Miguel, que estaba en la bodega de una de aquellas naves, carcomido por la fiebre, desplomado, delirando prácticamente, y que cuando oyó el rumor del inicio de la batalla no se quiso quedar y pudo hacerlo y estaba justificado en la bodega de aquella nave, sino que como español subió a la cubierta y ocupó su puesto junto con sus compañeros. Allí estaba Miguel, sí, Miguel de Cervantes. No se quiso y pudo hacerlo y estaba justificado quedarse en la bodega de aquella nave. Todo lo contrario, ocupó su puesto y en primera línea. Le costó un brazo. Aun así, con la herida, no dejó que lo evacuaran de nuevo de vuelta a la bodega y siguió combatiendo. ¿Por qué? Muy sencillo.
por Dios y por España. Por lo mismo que se hizo aquel descubrimiento por Dios y por España. ¿Les suena? Siempre estos dos nombres unidos. Cuando, como ahora, España se ha separado de Dios, España deja de ser España y estamos como estamos. Y si no reaccionamos, peor que vamos a estar. En esta semana es una semana de gran felicidad, de gran orgullo, y es un honor poder recordarles a ustedes, aunque sé que no hace falta, pero hay que dejar constancia, del 12 de octubre y del 7 de octubre. Qué dos grandes hazañas, qué dos grandes eventos. Tal y como ha transcurrido de la historia posteriormente, nuestra obligación es muy importante que transmitamos el espíritu y la realidad de estos dos días a nuestros descendientes, que sientan el orgullo y el honor de ser españoles, porque ya solamente con estas dos fechas, cualquier nación que las tuviera en su historia no dejaría de repetirlas constantemente. Nosotros, por desgracia, a veces no lo hacemos. Hoy, precisamente, casi ni se celebran. Pero es muy importante también reconocer que gracias a muchos que están haciendo lo poco y lo mucho, valga la redundancia, que pueden, hispanistas que han surgido por todos lados, tanto de España como de fuera, tanto de España como de lo que fue España, de Hispanoamérica, hay esperanza, claro, siempre hay esperanza. 7 de octubre, 12 de octubre, 12 de octubre y 7 de octubre. Profundicemos en estos dos días en todo, en su historia y en su espíritu. Es para nosotros un orgullo y una gran satisfacción. Ahí está España. El descubrimiento, la conquista, civilización y evangelización lo fueron por Dios y por España. Lepanto, aquella batalla fue por Dios y por España. De ahí la victoria. No lo olvidemos. Hoy muchos lo han olvidado. Hay que recordárselo. Por Dios y por España. Este es el primer asunto que vamos a tratar. Y ahora volvemos a la España actual. Es terrible lo que ha ocurrido. Esta fotografía yo creo que representa bien lo que ha ocurrido. Sí, es terrible. Es algo que no podíamos ni imaginar, pero que demuestra hasta qué nivel de bajeza estamos llegando. Porque no ha sido un error, como están diciendo. Por supuesto no del PSOE, no digo ya del tirano Sánchez, que también, sino del PSOE y de sus aliados. Esa anti-España, anti-Dios y anti-España de siempre. Ese cáncer que tenemos y no conseguimos extirparnos. Ese es uno de los grandes problemas de España, que ha criado, ha generado y alimenta una anti-España. La izquierda, en general, por simplificar, antinacional, acérrima, que odia, que reniega nuestra historia, con lo grande que es. No hay otra nación en el mundo que la haya tenido como la nuestra, ni la volverá a tener. Pues bien, ese es uno de los problemas. No tenemos una izquierda que, bueno, se podría pensar que alguien puede tener esa variante, pero no hay una izquierda por el mundo que sea antinacional, excepto la española. Por eso es degenerada, hasta un nivel que no podemos imaginar, y por eso ha creado eventos tan terribles como el de nuestra guerra, nuestra cruzada de liberación del 36-39. Pero es que en la otra banda están igual. Ahí están representados. Han votado a favor de esa reforma, que no es de hace un día y que sus papeles no son tantos. La AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo,
ya ha destapado que hace 2 años advirtió. No le hicieron caso. ¿Un error? No, no es un error. Hoy, cuando grabo este programa, Feijóo ha salido muy gallito en el Parlamento diciendo que iba a hablar de la dignidad de las víctimas. Hipócrita, cobarde, traidor, sinvergüenza. Y Abascal, también un error, Abascal y sus 30 y tantos diputados. Cada diputado, tanto de Abascal, de Vox como de Feijóo, tienen 4 o 5 machacas a su servicio que pagamos todos y que ellos designan con su dedo. Tampoco se han enterado de nada, tampoco sabían a lo que iban allí, pero si hasta un diputado de Vox ahí está defendiendo esa reforma, que va a dejar en libertad, en nada, que ha reducido en 300 años las penas de unos 40 y tantos asesinos convictos y confesos. ¿Un error? Yo no me lo creo, imposible. Del PP, por supuesto que no, pero de Vox ya tampoco. El aplauso de Otegi lo dice todo. Pero las víctimas, ¿cuál es la principal víctima de lo ocurrido con ETA? España, Dios y España, porque ese fue siempre el objetivo de ETA. Dios y España. Y ahora se han sumado con su voto, que no olvidaremos jamás, y que no nos creemos que fuera un error, no nos lo creemos por mucho que lo digan, Feijóo, el Partido Popular, y Abascal, Vox. Ahora un paréntesis para los generales que se metieron en Vox, Kohl y otros. ¿Todavía seguís ahí? ¿No os habéis ido? ¿Han dimitido alguno de estos? Tampoco. Feijóo ha dicho que no se busquen cabezas de turco, que somos un equipo. En Vox, nada, ni siquiera eso. Ahí están todos. Hoy, si hubiera sido un error, o por ser un error o una negligencia, los jefes y con ellos los demás diputados, si tuvieran un mínimo de dignidad, ya habrían dimitido y se habrían ido a sus casas. Ninguno lo ha hecho ni lo va a hacer. No, no ha sido un error, Feijóo. No, no ha sido un error, Abascal. En absoluto. Pacto. Pacto. Es parte de los pactos de la rendición de España a los terroristas. España, la principal víctima del terrorismo, porque es la que ha quedado desmembrada, y con esto más todavía. Claro, es que a ETA no se la combatió nunca realmente como se debió hacer, no solo en el aspecto del terrorismo, que era una de sus herramientas, no, en lo cultural, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo lingüístico, en todo eso se la debió combatir. Las Fuerzas Armadas debieron intervenir, porque ETA lo que perseguía era la secesión, o sea, la ruptura de la unidad de la patria. No lo hicieron. Pero es que no se le combatió tampoco en los demás frentes. Ahí sigue el PNV, legal, para qué decir, los diferentes Herri Batasuna, etcétera, y Bildu. Todo eso era parte del entramado, era parte del juego. Y es que el juego era ese. ETA hacía falta. Los muertos que causaba y los presos que se le hacían eran las monedas de cambio según el momento. Yo te hago un muerto, tú me haces un preso, mañana veremos a ver. Todos negociaron con ETA, porque nadie quiso acabar con ETA. Ese es el problema, porque era una pieza del sistema para imponer este sistema. Este es el problema. Y hoy lo que ha ocurrido con este dejarlos ya en libertad es porque nadie quiere tenerlos a los presos en las cárceles, porque les supone un problema. Los muertos, esos ya no protestan. Las víctimas
Realmente tampoco, porque sí, mucha asociación, mucho decir, pero nada más. Muchos militando en el PP, además, ¿para qué decir? Otros en Vox. Pues ahí los tenéis. Ahora seguid votándoles a los dos. Ha sido una traición como la copa de un pino. Tremenda. Que no olvidaremos jamás, porque no ha sido un error. En absoluto. General Coll, patriota toda la vida, bueno, llegó a Geme con Rodríguez Zapatero, madre mía. ¿Sigue usted ahí? ¿Sigue usted chupando del bote como otros? No tienen vergüenza, no la tuvieron en activo y no la tienen ahora, donde siguen como siguen. No sé, ¿para qué comentar más? Ustedes seguro que añadan más. Yo les puedo asegurar que esto no ha sido un error, ni del PP ni de Vox. Cada día está todo más claro. Es el sistema en el que los dos, también Vox, están empeñados. Y el objetivo nuestro debería ser el sistema, precisamente. O sea, derribarlo. Darle ya el matarile, porque es que ese es el problema de España hoy día. Vamos a pasar a otro asunto, porque claro, todo lo que hemos dicho y algunas cosas más han traído esto. En esta semana, que debería ser de gran fiesta para España, de nuestra unidad, aquí los tenemos. Estos son los protagonistas reales de la España de hoy. Esa España que ha abandonado a Dios, y cuando el ser humano en lo individual como en lo colectivo abandona a Dios, le da la espalda, decae, se convierte en un animal y es peor que los animales. Aquí están los escándalos, no es la viva imagen del sistema, de este sistema que han trabajado por imponernos durante ya medio siglo y que lo han logrado. Está prácticamente consolidado, si no reaccionamos, claro. Ahí está Begoña Gómez. En parte la audiencia provincial pues separa el asunto de Globalia, que era un tema fundamental. Se lo voy a decir en 3 palabras, a resumirlo. Globalia era Air Europa y a una filial más. Cuando llega la pandemia se estipulan una serie de ayudas, miles de millones, para aquellas empresas que, reuniendo ciertas condiciones, pues vayan a la quiebra o bueno, vayan a sufrir perjuicios por la pandemia. Tenían que presentar una serie de expedientes a una UTE que debía analizarlo y decir quién podía y no recibir esas ayudas. Bueno, Globalia fue descartada desde el primer momento, entre otras cosas porque debía, no sé si eran 50 millones de euros a la Seguridad Social, que era básico, lógicamente, estar al corriente con los impuestos. Bueno, pues por arte de birlibirloque, qué casualidad, llega al Consejo de Ministros un expediente de Globalia, a la cual se le dan en 2 tandas 350 millones y 400 millones de euros de ayudas. Teóricamente que debía devolver, pero no. Porque además se dan a unas subfiliales creada hacía un año, sin trabajadores y que no había facturado nunca nada. Vaya otra casualidad. Y además se trocean esos 350 y esos 400 millones, ¿para qué? Pues para no tener que informar a la Unión Europea, que había decretado que toda ayuda superior a 200 millones, ella tenía que tener conocimiento para supervisar si eso, digamos, pues entraba dentro del tema de las ayudas por el famoso COVID. Bueno, Globalia ha quedado fuera, parece que lo van a investigar en la Unión Europea, yo lo dudo. Pero bueno, aquí al menos sigue el tema de la famosa cátedra, de esta, no sabemos realmente lo que es, desde luego catedrática no es, esa tal Begoña Gómez. Es increíble también cómo una universidad como la Complutense o cualquiera es capaz de dar a una individua como esta, a semejante mindundi, a una analfabeta total, a una indigente intelectual, nada más y nada menos que una cátedra. Volveremos sobre este tema luego.
Bueno, sigue. Yo les puedo asegurar, como vengo asegurando desde el primer momento, desde que Miguel Bernat me dijo que ponía la demanda, que me lo dijo una semana antes de ponerla, que Begoña Gómez se sentará en el banquillo, pero también les digo que muy posiblemente ocurrirá como con la famosa infanta Cristina. Le saldrá muy poco, no entrará, por supuesto, en la cárcel y todo se olvidará. Pero bueno, la vemos pasar su calvario y la veremos sentarse en el banquillo. Eso sí que está también claro. Ya lo verá. Pasamos a la otra realidad de España. Ahí lo tenemos. Juan Carlos I, otro traidor, un degenerado, un sinvergüenza. Ya no hay calificativos para descalificarlo. Miserable. Ya dimos cuenta cómo se reía del tonto, del idiota general Armada, porque se había comido 7 años de cárcel para salvarle el trasero a él. Además se reía de él, se lo dice a esta, a la fulana que, por cierto, está haciendo un gran servicio a España, a la historia de España, porque le está escribiendo las memorias a este Memo, a este banqueteador profesional, a este destructor de España, el peor rey, por supuesto, pero el peor gobernante, el peor dirigente, el peor líder, como se le quiere decir, que ha tenido España en toda su historia. ¿Por qué? Porque todo lo recibió en perfecto estado y todo lo ha destruido. Y ahí sigue Juan Carlos I. Ahí sigue, un completo miserable. Saldrán más, porque estas cintas que intentaron quitarlas del medio, sus monárquicos, Sabino, el propio Armada, en fin, Martín Fluxá, todos los que estaban entonces, lógicamente alguien se había quedado con una copia. Y la han sacado cuando interesa entre otras cosas, tapar los escándalos que cada vez pues, son más grandes y hay que taparlo con uno que distraiga al personal. También porque lógicamente socava a la monarquía, que es el objetivo del sistema. El sistema que tenemos ahora es el sistema diseñado entonces, no es el régimen del 78, no. Estamos viendo la culminación del régimen del 78, que no está muerto, vivito y coleando. Es que esto es lo que se pretendía. Lo que pasa es que esta vez sabían que tenían que tomarse su tiempo y tener paciencia. No les ocurriera como les ocurrió en el 36, que lo quisieron hacer todo en 2 días. El régimen del 78 es esto. Claro, pues ahí está. Las miserias de este degenerado siguen saliendo pues gracias a una fulana. Qué España esta, qué triste. Es impresionante. Pero bueno es saberlo y conocerlo también. Y vamos a seguir, claro, con otro más. El caso Koldo. El caso Koldo. Aprovecharse de los momentos de emergencia, ficticia en muchos aspectos, de una nación para forrarse. Porque el PSOE, esa no partido sino organización históricamente criminal que ha cometido todos los crímenes posibles, por execrables que sean, y 1000 veces, y que no se ha arrepentido nunca, ni ha pedido disculpas, ni lo va a hacer, ni se siente, ni tiene por qué, según ellos. En el caso Koldo ha aparecido lo que tenía que aparecer. Claro, es que nadie puede llevar a cabo una corruptela como esa sin que, claro, las instituciones o alguna de ellas del Estado le amparen de alguna manera, le ayuden o le echen una mano. Un comandante de la Guardia Civil y el propio director de la Guardia Civil, un comandante recibiendo una cantidad bicóncava de 88.119 euros a cambio de, claro, pero es que el mismo director general de la Guardia Civil, otro Mindundi, le avisa de que, oye, que te estamos investigando. Es que de otra manera es imposible. Es imposible. Es que estos 3 escándalos muestran que la corrupción, que en España es mucho más de lo que nos podemos imaginar, esa corrupción no está tanto en los corruptos que salen en la foto como son estos. No, no. El problema está en la estructura administrativa, en el funcionariado, en sus subordinados. Porque si en la Universidad Complutense
el secretario, el encargado de gestionar los expedientes de admisión de catedráticos o de concesión de cátedras, cuando le llega la de esta individua, de esta Mindundi, y ve que aquello no está en regla, pega el corte, pues el decano de la universidad no le puede dar la cátedra. Si encima se lo dice al resto de catedráticos que han tenido que trabajarse su cátedra, y mira lo que van a hacer, y esos catedráticos, en vez de callarse, porque todos se callaron también, la cantan y le dicen que esto no, y si no, desde luego lo van a decir públicamente, etcétera, etcétera, el decano no le da a esta Mindundi la cátedra, etcétera, etcétera. Ese es el asunto. Y si aquellos monárquicos como los de ahora, que parece mentira que todavía con lo que estamos sabiendo, salgan por ahí a defender y a decir que claro, el rey, su vida privada, y que claro, es que el rey, bueno, ¿por qué le sacan? Esto es para destrozar a la monarquía, no tiene nada que ver. Bueno, si entonces no hubieran comprado las cintas, si entonces Sabino, que lo sabía todo, Armada, etcétera y demás, por no decir un montón de nombres. General Dávila, ¿está usted ahí? General Dávila, ahí tiene unos artículos. En uno de ellos decía que él querría tener una familia como la de este. Pues mire, vaya tela, que poco quiere usted a su familia. Pues si aquellos hubieran dicho, tú eres el rey, pero esto no lo haces, y te vamos a quitar de aquí, porque ante todo está España, este no habría hecho todo lo que ha hecho y no habría destruido España. Luego el corrupto es él sí, pero más corruptos, más cobardes, más traidores, más miserables son los que la ampararon, porque son los colaboradores necesarios y además voluntarios, cómplices por lo tanto. Y en el caso Koldo, exactamente igual, porque el que gestiona la compra no es él, es el que hace la corruptera, pero el que gestiona el expediente de compra sabía perfectamente que eso no estaba en regla y debió pegar el corte. ¿Para qué decir el comandante de la Guardia Civil, el director general de la Guardia Civil? Ahí está la corrupción en España. Cuando se calla por afinidad ideológica, por cobardía, por interés o por las tres cosas a la vez. El problema es que la corrupción está en la estructura, porque ha calado en buena parte del pueblo español. Ese es el asunto. Ahí es donde hay que empezar a limpiar, ahí es donde se corta la corrupción. Ahí está la primera línea contra la corrupción. Cuando viene tu jefe, el que sea, del nivel que sea, en cualquier sitio que sea, y el funcionario de turno, el subordinado, le dice, no, esto no lo vas a hacer, porque es ilegal, porque es hacer una ilegalidad, porque es un delito, o porque genera perjuicios, ¿a quién? A España, además de a algún afectado. Y no lo vas a hacer. En la universidad todos callaron y lo sabían. En el entorno de Juan Carlos I igual. Felipe VI no sabía a lo que se dedica a su papá. No hablaban en casa. Pues, en fin, Urdampillín ya dijo que él solamente hizo lo que vio. ¿A quién? Pues ya lo ven. Y en la Guardia Civil, la última fotografía es el Valle de los Caídos, claro. Han votado el Partido Popular también dinamitarlo. Aquí sí, aquí Vox ha votado en contra. Uy, qué bien Vox, claro, pero es que ese es el truco. Una de cal y dos de arena. Porque claro, hay que dar una y otra para que no se note mucho. Y encima alardean Vox. Hemos votado en contra de dinamitar el Valle de los Caídos. Hipócritas también, cínicos, traidores, cobardes. Ahora, habéis tocado ya sillón, habéis tocado ya salario y ya nos amoldamos. Esta es la España real frente a aquella del 12 y 7 de octubre.
Y vamos a ver también un poco más a esa España real. Aquí la tenemos. BlackRock, claro, un fondo buitre norteamericano, globalista 100%. España se está vendiendo, se ha vendido, además a precio de saldo. Esta estadística que presento ahí es de hace 1 año y medio. La nueva no sale tan clara, pero ya les aseguro que en el BBVA BlackRock tiene ya un 7%, no un 5,91%, y que en el Santander no tiene un 5,42%, sino un 6,90%. Es que lo nuestro ya no es lo nuestro, a eso hemos llegado. Con la entrada en la funesta Unión Europea, levantamos, quitamos los olivos, matamos las vacas, nos convertimos en un país de camareros, cerramos los altos hornos, las centrales nucleares también, por supuesto, nos quedamos sin nada. Todo aquello que se había construido por nuestros abuelos y nuestros padres con tanto esfuerzo, lo dinamitamos también, como se va a dinamitar el Valle de los Caídos. Esta es la otra realidad de España. En junio, el Banco de España dijo en sus cuentas que había un déficit en caja, o sea, en metálico, de 20.000 millones de euros. O sea que estamos en la bancarrota. Eso sí, hay subvenciones para dar a diestro y siniestro y para robarlas. Esta es la otra realidad. Nos han comprado ya. No somos nosotros, ni siquiera en esto. Pues tomen nota. Seguimos, pasamos a nivel internacional. Muy clarito. Vamos a ver, es imposible que unos servicios de inteligencia israelíes que son capaces de penetrar profundamente en las estructuras iraníes, ya no solamente de Hezbollah o de Hamas, sino iraníes, que hicieran aquella machada de los Buscas que explosionaron todos a la vez, porque, ojo, los Buscas los había comprado Irán y los había distribuido Irán. Luego, el topo que tienen está en Irán, que habían conseguido poner una bomba debajo de la cama a un máximo dirigente de Hamas en una habitación de un hotel de Teherán. Es imposible y tampoco me lo creo, que no supieran del ataque del 7 de octubre de hace 1 año de Hamas. Luego está también claro, con esos 2 datos que les he dado y alguno más, que el 7 de octubre lo realizó Israel, impulsó a Hamas y no quiso pararle los pies en el primer instante con 2 o 3 muertos nada más, sino que causara lo más posible para tener la excusa de lo que estamos viendo, que es dejar Gaza como un erial, que es volver a invadir el Líbano con la excusa de Hezbollah y, por supuesto, extender a sus famosos colonos por Cisjordania. Y, a ser posible, dar la gran escalada para destruir Irán. Esta es la viva imagen del sionismo. Esto es lo que muchos se creen y no se dan cuenta de que Israel es un invento también del globalismo occidental, que no hay ninguna justificación de ningún tipo, ni histórica, ni jurídica, ni étnica, ni nada para que exista, y que es la causa de que Oriente Medio esté siempre como está. Si no estuviera Israel, no tendríamos esos problemas, ni posiblemente tendríamos el odio de los musulmanes. Ya no nos creemos nada, y esto tampoco. El 7 de octubre, que ahora se ha cumplido 1 año del ataque de Hamas, estuvo impulsado por Israel. No se puede decir de otra manera. A las pruebas me remito dadas por ellos mismos. No pueden decirnos que es que no se habían enterado. Hay otros datos que también avalan lo que digo. Y por lo menos hemos tenido una gran sorpresa. Aquí está. Orbán, el único prácticamente de Europa que pone los puntos sobre las íes. En una magnífica intervención en el Parlamento Europeo ha venido a decirle a esta individua, a esta otra impresentable, que la Unión Europea o se reforma o mejor disolverla. Y eso es lo que habría que hacer, como la OTAN. Tenemos que recuperar nuestra soberanía. No puede ser que los acuerdos de pesca que solamente nos interesan a los españoles con Marruecos se gestionen y los negocie Bruselas y no nosotros. Así nos va también, claro. No puede ser que no haya fronteras, tiene que haberlas.
No puede ser que hayamos perdido nuestra identidad. No puede ser que perdamos nuestra cultura con lo que nos imponen individuos como esta petarda, que es una petarda. Hablamos claro. Orbán, un aplauso. Y otro paréntesis. Abascal, ¿por qué no haces lo que hace Orbán? Porque, claro, votas hasta a favor de los presos de ETA. Es que a eso hemos llegado a Abascal, que no nos engañas ya también tú. Ese ha sido el problema. O te has metido el sistema o el sistema se te ha metido a ti y te ha absorbido el seso. Bueno, pues un aplauso a Orbán y a los húngaros, porque claro, Orbán está ahí porque el pueblo húngaro le respalda como le viene respaldando desde hace ya una década y cada vez más. Cuando se quiere, se puede. Claro, el pueblo también tiene que querer y ese es el problema en España. Y aquí tenemos, va a ser el desfile. Con esta imagen he querido representar que hubo un momento en el que el desfile era el desfile de España y ahora ya no es el desfile de España. Tenemos un rey incalificable. Basta en todo caso decir, para resumir, que de aquel tan mal palo como fue su padre, peor astilla. No cumple ni una de sus funciones, ni la más mínima, ni las famosas constitucionales. Pero es que le amparan como ampararon al padre. Ese también es el problema. Y nuestras Fuerzas Armadas, navegando en la inmensidad ¿de qué? Del mundo. Pero de España tampoco quieren saber nada. Se han dejado incluso expulsar de algunas regiones como son las provincias vascongadas o las catalanas, y de otras también. Allí andan haciendo la carrera y confundiendo voluntaria e interesadamente obediencia, disciplina con vulgar sumisión y también inhibición como si fuera neutralidad, pasivas mirando cómo se destruye España delante de sus narices, incumpliendo también sus funciones, vamos a decirlos ya, de la propia Constitución, artículo 8º, que está en el preámbulo. Por lo tanto, es misión directa del pueblo a las Fuerzas Armadas, sí, a las Fuerzas Armadas, ni siquiera al rey, ni al presidente del gobierno, no, a las Fuerzas Armadas, cuyo jefe es el GEMAT, apoyado por los gemes de los 3 ejércitos. Esa es la realidad de las misiones de las Fuerzas Armadas, por encima de ese famoso poder político al cual dicen que están sometidas. Y si el poder político traiciona a España, y si el poder político está destruyendo España, también las Fuerzas Armadas se tienen que someter al poder político, porque el artículo 8º no dice eso, y está también en la Constitución, que habría que reformarla de arriba a abajo, menos posiblemente este y algún que otro artículo. Nos acordamos de aquellos desfiles. Hoy los desfiles volverán ustedes a verlo. Es una pena. A muchos se les mueve el trasero, claro, porque a la hora de andar mujeres y hombres no son lo mismo. La Legión ya no se puede abrir la camisa hasta el ombligo como hacían, porque de hacerlo se le verían los pechos. Y claro, eso pues no se lleva, menos mal. En fin, el desfile de las Fuerzas Armadas. Ahí están. En cuanto más lejos de España, mejor. Y en sitios cuanto más extraños, mejor. Vamos a recomendar, como siempre, aquí 3 libros de SND Editores, la editorial que está creando escuela y rompiendo moldes, que publica lo que nadie se atreve, con valor, con dignidad, con españolidad. Ramiro de Maeztu. Hay que recordarle, en la hispanidad hemos elegido 3 libros que tratan de España, de Pedro José Grande Sánchez. Magnífico, una gran recopilación de este gran español como fue Ramiro de Maeztu. La idea imperial española de la reconquista a la hispanidad, de Sergio Fernández Riquelme. Léanlo, es una maravilla. Y hombre, Blas Piñar fue profeta. Claro, como tal profeta, pues lo defenestraron.
Hoy sus palabras resuenan porque todo lo que dijo se ha cumplido, para desgracia de España. Blas Piñar y la hispanidad, de Margarita Cantera Montenegro, otra gran recopilación, otra maravilla. Cómprenlos y léanlos en esta semana que hemos cerrado de la hispanidad de España. Y queridos amigos y seguidores, no quiero que se queden con un sabor amargo. En absoluto. España no puede morir. España es España y España es eterna. Eso sí, tenemos que rehacerla, tenemos que combatir, tenemos que luchar, tenemos que reaccionar. Hay esperanza, por supuesto, por mal que vayan las cosas. Hay esperanza. Hay que llevarla adelante. Es cuestión nuestra. Lo hicieron otros en momentos difíciles. Este posiblemente sea el más difícil de nuestra historia. Pues adelante, nos ha tocado. En suerte o en desgracia, pero nos ha tocado, a por él. España tiene que resurgir como este ave fénix. Quiero cerrar con ánimo, con un pequeño poema. La primera estrofa no es mía, la conocerán enseguida. La segunda sí, ruego que me disculpen si no es una maravilla, no soy poeta. Es así. Oigo, patria, tu aflicción y escucho el triste concierto que forman, tocando a muerto, la campana y el cañón sobre tu invicto pendón. Pero juro, por mi honor de español, que no he de cejar un momento, hasta mi último aliento, por lograr que vuelva a ondear sobre la tierra tu pendón, sobre los truenos tu canción, y sobre el universo nuestro Dios, el único verdadero, el que te hizo España mi patria, la más grande nación que jamás existió. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España. Mercants, especialistas en decoración náutica. Una boutique única en su especie. No encontrarás una tienda igual en toda España. Mobiliario, iluminación, confort a bordo, artesanía y moda marinera. En Mercants también encontrará una amplia gama de piezas que aumentan su valor con el paso del tiempo. Nos encontrará en Denia, Alicante, en la calle Diana 48 y en el teléfono 629 69 3309. 629 69 3309. Jamendo.com